pues existe esta situación de fragilidad, este contexto en el cual existe justamente una crisis migratoria, una crisis ecológica, existe una división dentro de la sociedad y entonces es que se crea esta alternativa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio llamado Sociología Cotidiana. Hoy vamos a hablar de un tema, ¿cómo decirlo? Pues un poco complejo, en tanto que puede causar muchas opiniones diferentes. Y esto lo veo claramente en el internet, o sea, es algo que últimamente se ha hablado mucho debido a la victoria de Milei en las elecciones de Argentina. Sin embargo, no es algo nuevo. O sea, desde tiempo atrás existe este tipo de pensamiento, este tipo de ideología y bueno, sí, desde entonces ha generado muchas disputas al respecto. Estoy segura que este video puede generar muchas opiniones encontradas justamente por lo mismo, pero bueno, ya veremos en los comentarios, que espero que sí dejen, por favor, dejen su comentario aquí. Y bueno, entonces voy a empezar citando a Milei. Voy a mencionar una frase que él mencionó recientemente y dijo: yo soy un liberal libertario. Filosóficamente soy un anarquista de mercado. Entonces, pues bueno, vamos a ir desglosando un poco esta frase para tratar de comprender a qué se refiere pues todo esto, ¿no? Con lo de la parte de liberal libertario, también con esto de anarquista de mercado. O sea, ahí podemos encontrar varias cuestiones que tienen que ver con lo que se puede comprender dentro de las derechas, ¿cómo decirlo? Es que es lo que les digo, que es complicado incluso nombrarlo. Es difícil colocarle una etiqueta porque incluso dentro de la academia, dentro de la literatura, existen muchas definiciones al respecto. Por ejemplo, hay personas que le llaman derecha alternativa, derecha extremista, implica también muchas cosas, ¿no? Como esto de la supremacía blanca, incluso, bueno, antisemitismo, anticomunismo, neonazismo, neofascismo. En fin, son muchas cosas que, bueno, esto último, digamos que muchas veces no se autodetermina por las personas que son parte de estos movimientos o de estas ideologías, pero sí comúnmente dentro de la literatura se le puede encontrar cierta relación respecto a sus ideas con este tipo de perspectivas. Entonces, pues bueno, como les decía, vamos a tratar de irlo desglosando un poquito. Primero quizá empezar diciendo que esta derecha alternativa, o como se le llama en inglés, alt-right, que es como esta abreviatura de alternative right, que justamente es diferente a digamos que solamente entenderlo como los republicanos. Ya es algo muy diferente en sí. Esto digamos que se puso en evidencia en las elecciones en las cuales participó Trump y justamente se mencionaba que no se trata de un conservadurismo tradicional, o sea, no se trata de justamente tratar de conservar todo como está, sino más bien totalmente lo contrario. Se busca tratar de cambiar drásticamente la estructuración del gobierno, la estructuración política y sobre todo la estructuración institucional, cambiar dinámicas en ese sentido. Entonces, pues sí, no se puede asociar tal cual con un conservadurismo. Incluso se puede mencionar que existen cosas muy en común respecto a la izquierda. Esto suena un poco incendiario quizá. O sea, sí habrá gente que diga, ¿qué? ¿Cómo? Pero sí, o sea, bueno, de hecho, en el caso de Alemania, por ejemplo, es difícil identificar realmente los partidos de centro-izquierda y los partidos de centro-derecha, ¿no? O sea, por ejemplo, a Angela Merkel, que es parte de este partido de derecha, de Unión Demócrata Cristiana de Alemania, y el Partido Socialdemócrata, que es el partido de izquierda de Alemania, y que en sí tienen ideas que son muy parecidas en realidad. Que bueno, ya después tendríamos que hilar fino para ver si hay ciertas diferencias, ¿no? Pero en esencia sí hay muchas similitudes en este sentido. Y
Entonces, pues bueno, regresando un poquito a esta determinación o esta denominación llamada alt-right, podemos mencionar a Richard Spencer, que es este pensador, filósofo, o como le queramos decir, estadounidense, que fue el que denominó así al movimiento de la derecha alternativa. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Él, por ejemplo, dice que no se trata de una supremacía blanca. O sea, él dice, no. No, hombre, no. Pero sí hablamos, él dice, de un nacionalismo blanco. En realidad, esto es mi opinión, creo que se trata solamente de estos eufemismos para tratar de, pues digamos que de ocultar prácticas que quizá pueden meter ruido para otras personas, pero en realidad, o sea, bueno, yo escuché un cacho de su planteamiento en una entrevista y justamente, pues, es supremacista, o sea, es supremacista, o sea, porque dice, sí, no soy supremacista, pero abogo por un estado etnoblanquista. Entonces, pues bueno, y, o sea, él menciona que pues el hombre blanco es, digamos que, la epítome de la identidad histórica del norteamericano. Y que justamente en la actualidad el norteamericano promedio no encuentra como raíces identitarias en lo que es Estados Unidos actualmente por cuestiones multiculturales, por cuestiones de lo cosmopolita, ¿no? O sea, Estados Unidos, como sabemos, cuenta con una gran cantidad de migrantes, mexicanos, sí, pero pues de toda Latinoamérica. Entonces, pues sí menciona que esta falta de unidad respecto a esta identidad histórica que les menciono, pues causa muchos problemas y justamente causa la crisis migratoria y pues causa una fragmentación dentro de la población norteamericana. Y eso para él es un problema y por eso él plantea que lo mejor sería pues crear un estado justamente basado en este etnocentrismo blanquitudinario, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, sí, centrado en el hombre blanco. Incluso esto del hombre, o sea, sí lo digo tal cual, hombre, o sea, no es como que me esté refiriendo al ser humano, sino que él menciona específicamente al hombre. De hecho, habla acerca de estas poblaciones, pues digamos que minoritarias. Él menciona que actualmente ya se le centra toda atención y toda prioridad a estos grupos minoritarios, llámese LGBTI más, llámese mujeres, en fin, o sea, todo lo que no es un hombre blanco, para él es un problema porque están acaparando puestos de trabajo, por ejemplo. O sea, él menciona que para conseguir un trabajo en Starbucks o en cualquier otro puesto de trabajo, el que va a tener menor beneficio y posibilidad de acceder a este puesto de trabajo es el hombre blanco de Estados Unidos. No sé por qué. No sé por qué tiene esta idea. Bueno, digamos que de hecho él después menciona, no, y es que en las películas ya no vemos a nadie blanco, ya todos son negros, ya todos son de la comunidad LGBTI. O sea, esta cuestión pues sí le causa mucho ruido, ¿no? Y para él su perspectiva es que el hombre blanco es pues es la víctima, ¿no? En este contexto. Y también se puede mencionar un nacionalismo, en este sentido, versus el multiculturalismo. Por lo mismo que les digo que causa fragmentación y causa disturbio y causa crisis y tal, ¿no? Y también algo que se describe como característico dentro de estas líneas de pensamiento es el ir en contra de esta ideología progresista, en la cual, pues, digamos que predomina lo que ahora entendemos como lo políticamente correcto. Ellos están en contra de las ideas que relacionamos con este pensamiento progresista, en tanto que este tipo de pensamiento se fundamenta en problemas o en la resolución de problemas específicos tales como
la crisis ecológica, la crisis migratoria, los derechos humanos, en fin. Creo que ellos, por ejemplo, se consideran un tanto rebeldes porque digamos que ellos niegan este tipo de crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, la crisis ecológica, el calentamiento global, ellos no lo reconocen, y por ejemplo la crisis migratoria sí la reconocen, pero digamos que lo usan como un elemento para favorecer sus objetivos, en tanto que, por ejemplo, como les decía, Richard Spencer dice que sí existe la crisis migratoria, pero es por culpa de los que migran y tal, ¿no? Entonces, pues sí, es un tanto discursivo en muchos sentidos, ¿no? Y también, por ejemplo, respecto a esto último, se puede mencionar que se fundamentan muchas veces en teorías conspiranoicas. Por ejemplo, pueden mencionar esto de el gran reemplazo, que es esta idea que tienen ciertos sectores blancos respecto a un reemplazo que se va a dar o que se busca hacer por parte de grupos étnicos que no son blancos, ¿no? Específicamente se puede hablar de, pues no sé, de los mexicanos que quieren ir por los trabajos de los gringos y apoderarse de todo eso. Y sí, que los árabes también quieren convertir al Islam, pues no solamente a Marruecos, España, sino a toda Europa. Y también los africanos quieren estar en todos lados y bueno, en fin. Sí, la teoría dice que estos grupos étnicos van a reemplazar a la raza blanca y van a dominar el mundo. Entonces, pues bueno, digamos que estas cosas que les acabo de mencionar son ideas, digamos que desde una perspectiva crítica. Como les decía, en internet hay muchas perspectivas que dicen, no, es que no están entendiendo realmente qué se entiende con libertarismo y no están comprendiendo más allá de lo ideológico, desde su postura y tal. Entonces, pues bueno, para tratar de cortar un poco con eso y sí tratar de comprender pues las raíces de este pensamiento, pues vamos a partir de qué se entiende como libertarismo. Pues bueno, si tal cual lo googleamos, va a salir esto que es filosofía política y social que garantice libertad del individuo. Entonces, pues bueno, si previamente les hablaba acerca de los derechos humanos, creo que para el libertarismo, pues es importante el derecho humano. Sin embargo, no todos los derechos humanos. Digamos que los importantes son el de la libertad, pero basado en la propiedad y en los mercados. Y esto hablando específicamente a los derechos humanos en tanto al individuo, ¿no? O sea, aquellos que son inherentes al individuo. Y esto me lleva a pensar en el justnaturalismo. Incluso también en estos autores contractuales, los cuales pues de alguna manera mencionan que existen derechos que son inherentes al ser humano, es decir, que el ser humano es propietario a estos derechos con el solo hecho de existir, con el solo hecho de nacer. Y bueno, los principales autores de estas corrientes, primero, pues podemos mencionar Hobbes. Sí, el papá dicen acá. Pensemos en Hobbes y podemos también pensar en John Locke. John Locke, también, bueno, ya después estará Montesquieu, como le quieran llamar, Rousseau. Yo me quiero centrar en estos dos primeros que mencioné porque de alguna manera, digamos que Hobbes menciona que el Estado se fundamenta a partir de un contrato social en el cual todos los ciudadanos delegan su voluntad al soberano. Y el soberano, pues, digamos que en ese contexto, pues es el monarca, ¿no? Sin embargo, pues también menciona que para evitar ser asesinado por el vecino que quiere tu auto, no, que quiere tu ranchito, pues se crea el contrato social y así ya todos estamos protegidos y pues ya hay algo que digamos que protege nuestra vida, ¿no?
nuestro bienestar. Y en comparación, John Locke menciona que los derechos son, que deben de existir y que son importantes para, digamos que frenar el poder que puede tener el Estado frente al individuo. Entonces, pues sí, son perspectivas un poco diferentes, pero también digamos que parten de esta idea del Estado natural y del contrato social y de esta importancia que tiene la sociedad sobre nuestro ser, ¿no? O sea, sobre nuestra individualidad. Y él se enfoca mucho, por ejemplo, en la propiedad privada. O sea, para él la propiedad privada, digamos que se crea a partir de nuestro trabajo que ejercemos sobre él y por lo tanto, pues así nosotros tenemos derecho de ser propietarios de la propiedad privada. Entonces, pues bueno, sí, son perspectivas diferentes, pero creo que son importantes para entender esta parte del justnaturalismo y de los derechos y el derecho a la libertad, el derecho específicamente, pues sí, a la propiedad privada. Y también, por ejemplo, para entender esta parte, el anarcocapitalismo. Bueno, el anarcocapitalismo se deriva del anarquismo filosófico. Aquí, como podemos ver, pues recalca mucho esta parte anarquista, que en sí se puede resumir en ir en contra de la propiedad privada. Sí, irónicamente. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Digamos que a partir de este entendimiento el Estado carece de una legitimidad moral para, por ejemplo, cobrar impuestos sobre la propiedad privada. Ahí lo podemos entender más respecto a, por ejemplo, a estas derechas, ¿no? que les menciono de estas derechas alternativas. También se menciona bajo este entendimiento que el individuo se posee a sí mismo y que por lo tanto él puede actuar bajo su propio juicio. Algunos autores que se pueden mencionar son, por ejemplo, Herbert Spencer, que él, por ejemplo, es el que desarrolló el darwinismo social. Que de hecho ya he hablado de esta teoría en otro video. No sé por dónde voy a salir, pero bueno, vayan a verlo. En este video hablé acerca del mito de la meritocracia, entonces vayan a verlo. Y justamente en ese video menciono que este autor usó bases biológicas, o sea, básicamente pues sí, la teoría de la evolución de las especies, pero digamos que lo modificó un poco para encajarlo dentro del entendimiento de la sociedad y entonces decir como que no, es que hay personas que no van a progresar y que no van a existir porque no tienen las herramientas y porque no son emprendedores y no tienen miles de millones al nacer. Bueno, en fin, no, ya siendo seria, sí como que digamos que distorsiona un poco esta teoría. Justo en este video de la meritocracia mencionó por qué ya no, o sea, por qué se ha refutado mil millones de veces y por qué en la actualidad pues sería un poco muy loco realmente creer en ella. Y lo más loco es que realmente hay personas que creen en ella, ¿no? Entonces, justamente personas que están, digamos que a favor de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, pues bueno, se puede hablar de Herbert Spencer, también se puede hablar de Pierre Proudhon. Él, por ejemplo, hablaba mucho acerca de la propiedad. O sea, de hecho tiene un texto que se llama ¿Qué es la propiedad?, en la cual pues sí describe su entendimiento de la misma y menciona que la propiedad es un robo. La propiedad es un robo y les voy a explicar por qué. Bueno, estoy simplificando mucho su desarrollo teórico, o sea, si lo quieren realmente entender a fondo, les recomiendo mucho que vayan a visitarlo en su texto, pero él lo describe como algo que no nos pertenece realmente en ningún momento, es decir, a comparación de, por ejemplo, la vida o también como otros derechos tales como la libertad, no es un derecho absoluto ni algo que realmente sea inherente a nuestra persona, en tanto que necesitamos de los otros para que se nos respete o de alguna manera para que sea legítimo, ¿no? O
O sea, por ejemplo, nosotros necesitamos de un contrato o de algún papel que garantice que cierto terreno o cierta propiedad es nuestra. A comparación, por ejemplo, de la vida, que pues de alguna manera nosotros nacemos y pues ya somos propietarios de nuestra vida, en teoría. Sí, entonces en este sentido dice que no es un derecho absoluto en comparación de la vida y la libertad y que, por ejemplo, un campesino que trabaja la tierra nunca realmente es propietario de la tierra que trabaja, ¿no? Y que además de eso nunca es propietario de los medios, ¿no? Entonces, pues sí, el campesino no es dueño de las tierras que trabaja, el pescador no es dueño del río donde pesca, entonces, pues bueno, sí, justamente dice que es un robo en ese sentido y que además existen otras cuestiones como justo los impuestos y este tipo de, digamos que de dinámicas en las cuales pues el Estado gana dinero a cambio de decir que tú eres propietario de cierta cosa, ¿no? Entonces, pues sí, es un robo en ese sentido. Entendiendo eso, nosotros realmente no somos dueños de la propiedad privada, sino que más bien somos poseedores temporales de algo. Como les decía, si quieren profundizar en su pensamiento, vayan a leer este libro de ¿Qué es la propiedad privada? Pero bueno, ahí podemos recuperar muchas cosas, ¿no? Para entender un poco la filosofía de la derecha alternativa. Específicamente esta parte de que el Estado interviene para generar impuestos y así generar su propia riqueza, lo cual va en detrimento del beneficio individual de cada quien. Y esto específicamente me lleva a pensar en los Chicago Boys. Específicamente hablo acerca de la Chicago School, que fue esta línea de pensamiento que se desarrolló a mitad del siglo XX y que justamente surgió en la Universidad de Chicago y que surgió como respuesta al keynesianismo, el cual pues digamos que defendía el control estatal para poder controlar situaciones de riesgo, ¿no? Y ellos, en cambio, promovían la libertad del mercado. Ellos también pensaban que el mercado tenía esta capacidad mágica de autocontrolarse. De ahí esta idea de la mano mágica, la cual pues iba a poder dar equilibrio a la demanda y a la oferta, cosa que no pasa. Pero bueno, entonces pues sí, justo ellos buscan promover esta libertad del mercado y eliminar la intervención estatal. Esto incluye pues sí la eliminación de impuestos, también la eliminación de políticas económicas y pues tal cual de frenos que pueda imponer el Estado para regular justo el mercado. Entonces pues sí, piensan que el mercado es inherentemente estable y pues esto lo podemos ver en lo que desarrolló Milton Friedman, el cual menciona que, por ejemplo, la desigualdad era inherente a el sistema económico y que el mercado le debe de garantizar al individuo la libertad de aprovechar al máximo los recursos que estén a su disposición, siempre y cuando esto no interfiera con la libertad de los demás de hacer lo mismo. Quizá no sabía de la existencia de monopolios nuestro amigo. Entonces, pues bueno, sí, regresando a los principios de esta derecha alternativa, ellos defienden pues justamente la idea del Estado como una burocracia que no es buena, como digamos que el acaparador del poder político y también pues digamos que defienden estos derechos que les mencionaba, como es el de la propiedad privada, el de la libertad y también la libre asociación y también pues bueno, a partir de esto de la propiedad privada, la desregularización del comercio, la eliminación de impuestos, la privatización de entidades o de instituciones estatales. Y pues bueno, sí, eso lo podemos encontrar en todo esto que acabo de mencionar acerca de la Chicago School, acerca también de el justnaturalismo que acabamos de hablar y también acerca de este anarcocapitalismo, del cual también hablamos un poquito. Y pues bueno, ya saliéndome
de la parte descriptiva, según yo, nada cargada hacia mi perspectiva y muy objetiva y muy neutra. No, la neta es que sí. O sea, no puedo evitar el hacer notar mi perspectiva de estas formas de pensar. Ahí ustedes son libres de pensar lo que ustedes quieran, y si ustedes piensan que yo estoy diciendo cosas totalmente erróneas y que estoy mal y tal, pues están en todo su derecho. Me lo pueden compartir acá también, o sea, no me enojo, pues ya, o sea... Y después de los fans del AG, pues no, esto no... Ya me da igual, ¿saben? Me da igual. Entonces, pues bueno, sí, pensando justamente en esta mano invisible y en la desregularización y tal, pienso en un documental llamado Inside Job, el cual justamente explica por qué se dio la crisis del 2008 en Wall Street. Y, por ejemplo, el documental empieza describiendo cómo es que en Islandia, a pesar de que justo, pues digamos que la calidad de vida era genial, había aire limpio, recursos, en fin, todo estaba muy bien, todo estaba muy bonito. En los 2000 empezaron a aplicarse políticas desregularizadoras, se empezaron a permitir la intervención o bueno, el establecimiento de multinacionales para construir plantas de producción de metales. También se empezaron a profundizar estas exploraciones de energía hidroeléctrica y también se privatizaron, me parece que eran 3 grandes bancos nacionales, y pues todo esto fue como una bomba que explotó de manera muy fea, generando una crisis económica, pero también una crisis en términos ecológicos. O sea, sí también justamente esto me hace pensar en mi último video, el cual, si no lo han visto, también les recomiendo mucho que vean por aquí o por allá o por donde sea, el cual que habla acerca de la sociedad de riesgo de Beck, el cual justamente menciona que de alguna manera nuestro desarrollo social actual y las dinámicas económicas que hemos implementado, y de alguna manera también el desarrollo científico, digamos que ha derivado en ciertas situaciones que nos ponen en situación vulnerable, ¿no? Específicamente hablando de, por ejemplo, el calentamiento global, que es algo inminente y el cual nos genera circunstancias muy desagradables y poco benéficas para nuestra salud. Entonces, pues sí, es algo que ya vemos en nuestro día a día y que muy probablemente en días futuros, próximos, o sea, ni siquiera digo años, o sea, en días próximos, pues estaremos viendo con mayor profundidad. También, por ejemplo, partiendo de esta postura crítica de las derechas alternativas o como le queramos decir, se puede mencionar este libro de Pablo Stefanoni, quien es un historiador argentino de izquierda. Pues justamente a través de este libro el autor busca responder cómo es que el progresismo se convirtió en un status quo y cómo es que esta derecha alternativa, digamos que se posicionó como respuesta a este progresismo. O sea, digamos que se convirtió justamente en esta alternativa, a partir de su perspectiva, esta alternativa al progresismo. Y pues sí describe cómo es que hace unos cuantos años este tipo de ideas estaba como muy al margen. O sea, pues había círculos o grupos pequeños de, por ejemplo, estos neonazismos o, bueno, grupos de supremacía blanca, pero que sí estaban muy al margen y que de alguna manera se han ido filtrando dentro de los espacios políticos hasta llegar justo al caso de Trump, ¿no? Que llegó a ser jefe de Estado. Entonces, pues bueno, sí, él lo describe a partir de varios ejemplos. Y digamos que su explicación principal es que pues existe esta situación de fragilidad, este contexto en el cual existe justamente una crisis migratoria, una crisis ecológica, existe una división dentro de la sociedad, una polarización también, y entonces es que se crea
esta alternativa, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues sí, la gente ve esto como un camino, ¿no? Como una posibilidad a partir del desencanto que viven día a día con las circunstancias que enfrentan a partir de un gobierno específico, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que es respuesta de este hastío, de este desencanto, en el cual pues sí surge esta alternativa o que se describe a sí misma como esta alternativa, y entonces pues sí puede sonar como interesante para ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, pues sí es sumamente interesante y a mí sí bueno, más que alarmarme, que sí me alarma, no lo niego, pero me llama mucho la atención que sea la población juvenil la que votó de mayor manera hacia Milei. Entonces, pues ahí, por ejemplo, habla de este desencanto, ¿no? Y esta alternativa para ellos de cambiar sus circunstancias materiales, por ejemplo. Pero bueno, en fin, eso ya es para otro video. Entonces, pues bueno, sí, sin más que decir, pues bueno, les recomiendo mucho que reflexionen un poco acerca de estos actores que de alguna manera se dicen libertarios, tales como Milei, también Trump, que bueno, Trump, después de que fue electo, digamos que se distanció un poco con esta derecha alternativa, pero que durante su campaña sí fueron como uña y mugre, y que ya revisando un poco las políticas de Trump, pues digamos que sí iban muy acorde con los principios de la derecha alternativa, y que de hecho este personaje que les decía, Richard Spencer, sí decía que no, es que Trump hace muy bien en construir el muro y esperemos que siga así y tal, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, hacen mucho manejo de estos eufemismos, de estos como estrategias discursivas, narrativas, para maquillar un poco la realidad. Pero al final, de fondo, si analizamos un poquito y deshebramos un poco sus posturas, sus postulados y tal, pues nos damos cuenta que son lo mismo, ¿no? Que son lo mismo. Entonces, pues por más que digan que no, que lo nieguen, pues es lo mismo. Entonces, pues bueno, sí, les recomiendo mucho que analicen, por ejemplo, los discursos de Milei, que quiere eliminar todas estas instituciones estatales, el Banco Central, quiere eliminar estas otras secretarías e instituciones que se encargan de, por ejemplo, del bienestar de la mujer, de la salud, en fin. Entonces es como que, si quieren seguro social, que lo paguen y tal, ¿no? Y bueno, pienso mucho en esta escena que parece escena de The Office, que está así como que quitando sus cartelitos así de, esta entidad estatal, fuera, no sé qué, fuera, educación pública, fuera y tal, ¿no? Entonces... Bueno, a mí me da un poquito de gracia, pero la neta es que sí preocupa mucho, o sea, en términos de resultados, de lo que va a suceder en el futuro, la verdad es que sí da un poco de miedo. En fin, espero que les haya resultado útil o que algo les haya interesado. La verdad es que no profundicé mucho en todo lo que acabo de decir, creo que necesitaría otras 3 horas para poder... darle el espacio que requiere cada uno de estos términos y cada uno de estos autores que mencioné, pero la invitación es que si algo les llamó la atención, si algo desconocían, si algo quieren profundizar, ustedes vayan y lo investiguen y lo chequen y que regresen a este video y lo comenten acá abajo. Y pues muchas gracias por ver, gracias si llegaron hasta acá, les mando muchos saludos, espero vernos pronto. Adiós.